Hola, soy Gabriel y te saludo con el gusto de siempre. Y pues anuncia la jefa de gobierno y el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México con bombo y platillo la construcción para un hospital de los policías de la Ciudad de México, donde incluye a policías de investigación, donde incluye a los bomberos de la Ciudad de México, aunque por ahí hay algunas preguntas. Cuando habla de toda la policía se refiere obviamente a la policía preventiva, eso sí queda claro, pero también va a estar dentro de la policía bancaria, la policía auxiliar. Va a ser un hospital soporte para los policías, o sea, me refiero a que va a ser un soporte extra al servicio de seguridad social que ya tienen los policías, como ISSSTE o la policía bancaria, la policía auxiliar, que tienen otros hospitales y otras clínicas donde los atienden. Son algunas cosas que no quedan claras. Y esto de la construcción de un hospital para los policías no es algo nuevo. En el año 2013, el ex jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, él había dicho que iba a construir un hospital para los policías y que el hospital debería de quedar finalizado, concluido, terminado durante su administración. Obviamente nunca pasó eso. Ahorita la actual jefa de gobierno dice que va a construir este hospital para los policías. No sabemos si esto derivó de la manifestación que realizaron los policías de los hechos suscitados el 2 de octubre, pero también fue una de sus promesas de campaña. Porque por ahí cuando eran los debates para la jefatura de gobierno, ella en uno de los debates dijo que iba a construir un hospital para los policías. Puede ser uno o puede ser la otra cosa. Pero también existen por ahí algunas preguntas que se debe de hacer. ¿Era una prioridad hacer un hospital para los policías? O sea, pregunto si era una prioridad porque los policías finalmente tienen seguridad social. La policía preventiva, la policía de investigación dependen del ISSSTE. La policía bancaria y la policía auxiliar tienen hospitales donde los atienden. Entonces, por eso la pregunta, ¿era una prioridad un hospital? ¿No era más prioritario hacer planes y construir viviendas para los policías? Porque muchos policías viven en el Estado de México o estados cercanos a la Ciudad de México, no sé, Toluca, Pachuca, muchos policías viven ahí. ¿O no es prioritario regresarles las becas para los hijos de los policías? ¿Eso no sería como que también una prioridad? ¿O no sería prioritario que los policías jubilados perciban una buena jubilación? Por ejemplo, un bono que existe de protección ciudadana, ¿no sería prioritario que lo integren o que lo ingresen a los saberes que tienen los policías para cuando se jubilen, ese bono se lo puedan llevar para su jubilación? Bueno, y se pueden hacer una gran cantidad de preguntas. Si va a ser en realidad un hospital de primer mundo, porque el presidente que salió dijo que ya teníamos un servicio de salud como el de Dinamarca, pero pues nada que ver. Si va a ser un hospital donde no tengan los instrumentos y aparatos para de verdad atender a una persona, hacerle los estudios necesarios, si va a ser un hospital con la misma línea del ISSSTE y del IMSS, donde para que te hagan unos estudios tienen que pasar 4, 5 o hasta 6 meses y que regularmente los derechohabientes se tienen que hacer los estudios por fuera, pagando de sus bolsillos esos estudios. Si va a seguir siendo un hospital de esos, pues no le veo como que el beneficio de que exista un hospital para los policías. Si va a ser un hospital donde los médicos estén casados con el sistema y que no sean médicos éticos, que no sean médicos profesionales, que reciban pacientes que se van muriendo, que reciban pacientes que tengan lesiones donde deben de tener descanso de 2 a 3 semanas y les den un día de incapacidad. Si va a ser ese tipo de hospitales, no creo que les vaya a beneficiar mucho a los policías de la Ciudad de México. Pero repito, ¿es una prioridad el hospital?
¿O existen otras prioridades dentro de la policía en la Ciudad de México? Pero tampoco le quisiera aventar pesimismo, ¿no? Porque alguien diría, es que nada les parece. Pues no es que nada les parezca o no, simplemente es como que ver en realidad qué es lo que más tiene prioridad en este momento. Creo que hay otras cosas más prioritarias que hacerles un hospital a los policías, porque repito, los policías no están desprotegidos por seguridad social. Tienen seguridad social donde los atienden del carajo. Seguridad social donde no tienen medicamentos para las enfermedades que tienen los policías, como ya lo dije. Donde tienen estudios que el estudio te lo tienes que hacer entre 3, 5, 4, no sé cuántos meses. Tarda mucho hacerte un estudio en un hospital de servicio de salud, llámese ISSSTE, IMSS o donde se encuentran los policías bancarios o los policías auxiliares. Tarda mucho en hacerte esos estudios. Y como lo dije, no es aventarle pesimismo, qué chido que vayan a hacer un hospital para la policía, pero repito, ojalá de verdad sea un hospital que cuente con todos los recursos, tanto humanos, como lo dije, médicos, que sean éticos y profesionales, que el hospital tenga todos los aparatos para hacer los estudios que se deban de hacer, desde electrocardiogramas, tomografías y todos los estudios que se tenga que hacer una persona que se siente mal. Entonces, repito, las autoridades deben de voltear y ver todas las necesidades que tienen los policías. Las nuevas generaciones que están entrando ya no cotizan para la caja de previsión de la policía. Por eso digo, es muy raro que se vaya a hacer un hospital, porque ahora, entonces, ¿quién va a jubilar a los policías? Porque quien jubila a los policías es la caja de previsión de la policía capitalina. Pero si las nuevas generaciones ya no están cotizando, entonces ahí hay un vacío como que no se entiende. Repito, si va a ser un hospital soporte o va a ser un hospital donde se van a atender todos los policías, lo interesante es quién los va a jubilar. Son cosas que no se dicen o que no se han dicho, pero son importantes que lo sepan los policías. Bueno, pues yo hasta aquí la dejo, cuídate mucho, nos vemos pronto. Hoy es un día muy significativo para la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en el que, siguiendo la instrucción de nuestra jefa de gobierno, Clara Brugada Molina, avanzamos en la mejora sustancial de las condiciones laborales de las y los integrantes de la policía de la ciudad. Hombres y mujeres valientes, decididos, comprometidos con la ciudad y con la sociedad a la que se deben y a la que deben su servicio y su lealtad. Se anuncia el día de hoy por nuestra jefa de gobierno la construcción del Hospital de la Policía de la Ciudad de México. Conscientes de que la seguridad de nuestra ciudad empieza garantizando el bienestar de quienes nos cuidan, de quienes nos protegen, de quienes con sacrificio y vocación entregan su servicio a la sociedad. Este hospital será un espacio digno, seguro y moderno al servicio de nuestras y nuestras policías, también de nuestras y nuestros bomberos, de nuestros policías de investigación, que desde una óptica preventiva coadyuvará con la detección, atención y control de diversos padecimientos, especialidades como medicina general y familiar, ginecología, ortopedia, nutrición y psicología. A cada policía, a cada hombre y mujer que porta con orgullo y dignidad el uniforme de nuestra institución, gracias, muchas gracias por su compromiso, por su lealtad, por su disciplina, por su sacrificio. Con este hospital, el gobierno de la Ciudad de México y la sociedad les agradece por su incansable servicio.